Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estimados colegas, esta es una nueva edición del Foro CEL, la institución educativa más importante de nuestro Colegio de Economistas de Lima. El día de hoy vamos a tener un evento muy especial. Primeramente, vamos a tener la presentación de nuestro nuevo portal institucional a cargo del director Valdemar Chávez, quien nos va a explicar en qué consiste y las bondades y funcionalidades que tendrá de hoy en adelante. Seguidamente tendremos la participación de nuestro colega Óscar Mendoza Gallo, presidente del Comité de Responsabilidad Social, para darnos un marco introductorio y seguidamente presentar a nuestra expositora del día de hoy, abogada y magíster Viviana Castellares, sobre el tema de fondo que nos toca escuchar el día de hoy. Asimismo, hemos invitado también para hoy a nuestros egresados del Diplomado de Proyectos de Inversión Pública, a quienes estaremos haciendo entrega de sus diplomas. Bien, quiero entonces aperturar este nuevo evento presentándoles a ustedes al economista Óscar Mendoza Gallo para que nos haga su introducción. Adelante, colega. Buenas noches. Agradezco la participación de la doctora Viviana Castellares. También la participación de la presencia del economista José Herrera, director académico del Colegio de Economistas, a los colegas y amigos todos. Bueno, voy a dar algunos breves comentarios respecto al tema del Forocel, sobre la responsabilidad social corporativa como un instrumento eficiente de gestión. Tienen que acercarse mucho. Bueno, voy a mencionar brevemente algunos puntos sobre el tema de ahora, sobre la responsabilidad social corporativa como un instrumento eficiente de gestión en las entidades públicas, las empresas públicas en España. Como muchos de ustedes conocen, la responsabilidad social en estas dos últimas décadas ha tomado una relevancia, una importancia muy grande en el Perú. Esto debido a que hay un crecimiento muy fuerte en lo que se refiere a la inversión extranjera, de manera particular lo que es la inversión extranjera directa, y también al auge sostenido en los últimos años de sectores como la minería, petróleo, hidrocarburos, agroindustria, el sector forestal en la Amazonía. Y en el Perú especialmente cabe destacar que en el tema de responsabilidad social, además de la participación de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil como actores claves, también son importantes las entidades públicas, y me gustaría relevar como un actor muy importante, muy clave, las poblaciones, las comunidades. En casi la totalidad de las operaciones, de los proyectos que operan en el país, a diferencia de otros países, en el Perú hay comunidades, hay poblaciones, aún en los más recónditos lugares donde van las empresas, hay poblaciones, ¿no? Entonces las poblaciones también se convierten en un actor clave en el tema de responsabilidad social. Un aspecto a destacar también es
los informes, los reportes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que menciona que 2/3 de los conflictos que hay actualmente en el país son de carácter socioambiental, ¿no? Esto ya nos está indicando de que el tema de responsabilidad social es un tema que está de trasfondo como un elemento que en las próximas décadas va a ser crucial para tener como palanca de desarrollo a sectores que impulsan y dinamizan la economía. Ahora, en la exposición que nos va a brindar la doctora Viviana Castelares, es el estudio vinculado a la situación, a la realidad española. A diferencia del Perú, en la realidad española, los temas vinculados a responsabilidad social y a la participación de las empresas públicas está mucho más avanzado. En el Perú la participación de las empresas públicas durante las últimas 2 décadas ha ido disminuyendo y es bastante modesta, bastante reducida. Sin embargo, para señalar muy brevemente, ¿no?, algunos señales de la presencia de las empresas públicas, tenemos al FONAFE, el Fondo Nacional de Actividades Empresariales del Estado, donde ellos financian de manera mayoritaria o de manera importante a empresas emblemáticas, ¿no?, como Sedapal, en lo que es agua, alcantarillado, saneamiento, Corpa, lo que está vinculado a transporte, y además también tenemos a Petroperú en el sector de hidrocarburos. Ahora, la comparación que nos va a brindar la doctora Castelares de España nos va a servir para poder tener un panorama de la situación española y de manera más amplia de la situación europea, ya que está brindada por un marco europeo de políticas de responsabilidad social corporativa. Y este marco nos va a servir para tener un panorama más amplio del cual nosotros podamos extraer algunas lecciones, no solamente para aplicarlas a las empresas públicas peruanas, que ya hemos visto que actualmente tienen una presencia modesta, sino que eso también nos puede servir de una manera más general para aplicarlo en las organizaciones y las entidades públicas, ¿no?, para lo que es la aplicación de la responsabilidad social en organizaciones y entidades públicas. Bueno, antes de terminar, quería aprovechar para invitarlos a participar en el Comité de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible del Colegio de Economistas de Lima. La inscripción es de carácter gratuito, ¿no? Lo importante es la participación. Los colegas economistas que desean participar, ¿no?, van como miembros plenos, y los profesionales de otros colegios pueden participar como miembros invitados, es decir, que tienen voz, pueden asistir a las reuniones, pero sin voto. Nosotros vamos a pasar unas fichas durante la exposición, y los que están interesados la pueden llenar para que nosotros podamos registrarlos y enviarles las informaciones que enviamos a los miembros y mantenerlos informados de las actividades. Entonces, con esto le doy paso a la doctora Castelares. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los asistentes. Les agradezco al señor Oscar Mendoza y perdón, ¿cuál es su nombre? Y a José Herrera por la grata invitación. Para mí realmente es un gusto estar exponiéndoles esta información, que en realidad ha sido como parte de mi desarrollo que hice
hice en España para finalizar el máster, ¿no? Bueno, antes que nada quería comentar de que no había podido hacer una información comparativa, sino realmente es una investigación sobre la experiencia de la empresa pública, cómo ha ido evolucionando y paralelamente cómo ha ido evolucionando la responsabilidad social corporativa, todo esto en España, ¿no? En primer lugar, la preocupación que yo tenía cuando yo me dediqué al desarrollo de esta investigación eran básicamente dos. Como saben, como peruana y como todos los acá presentes, deben saber que la empresa pública no es eficiente en todos sus aspectos. Entonces yo me ponía a comparar y decía, ¿por qué la empresa pública en España, si bien no es completamente eficiente, tiene unos márgenes diferentes y digamos que se maneja diferente y se maneja mejor que en Perú? Y por otro lado, tenía la curiosidad de ver cómo esta se relacionaba con la responsabilidad social corporativa, es decir, cómo la responsabilidad social corporativa podía lograr o podía indicarme si realmente era un instrumento que podía hacer que la gestión empresarial pública sea más eficiente, ¿no? En función de eso es que empecé esta investigación. Entonces, como parte de la introducción, quería hablarles un poco de lo que es el entorno de la responsabilidad social, tanto en el mundo como en España, ¿no? En realidad, en el mundo, la responsabilidad social tiene un antecedente, si bien algunas personas piensan que es cercano, no lo es tanto. La responsabilidad social tiene sus primeros inicios desde la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, cuando se crearon las empresas, también, como ustedes manejan mejores esos términos económicos, también se creó la competencia. Entonces, a raíz de eso, que se generan las empresas, se generan las industrias, las empresas tratan de ser tener una competencia mayor frente a sus competidores, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, para reducir costos y para ser más eficientes, ¿qué se hizo? Algunas empresas lo que hicieron fue, por ejemplo, reducir costos en los temas laborales. Entonces, frente a este, digamos, desarrollo histórico que se presentó, fueron algunas empresas las que dijeron, esto no está bien, porque se empezaron también a formar sindicatos. Entonces, lo que dijeron es, oye, no podemos reducir costos en este ámbito laboral, ¿no? Tenemos que generar otro tipo de ahorros y no perjudicar a los empresarios, a los laborales, ¿no? A los trabajadores. Entonces, algunos autores dicen que esto ya viene a ser un rasgo de los primeros indicios, ¿no? De responsabilidad social. Básicamente no es como lo que conocemos hoy en día, pero realmente podría dar lugar a lo que es responsabilidad social. Este es uno de los fenómenos que, digamos, que marca la pauta, ¿no? Que es la revolución industrial. Luego, más adelante, con la globalización, se genera todo un fenómeno de información. Entonces, el fenómeno de información hace que todas las personas tengan mayor información, acceso, alcance a mayor información. Y es así como las personas comienzan a reclamar sus derechos. Entonces, no es que las empresas en algún momento, los empresarios o los grupos de poder, hayan querido hacer o llevar a cabo esta responsabilidad social, como se le conoce, ¿no? Como fines filantrópicos o para darles, digamos, beneficios, ¿no? al entorno en el que se desarrollan, sino que eran básicamente impulsados o digamos, estimulados por estos grupos que empezaban a tener mayor información y como lo acabo de mencionar, ¿no? Por todo el fenómeno de globalización. Entonces es que, por ejemplo, para darles un ejemplo, en Estados Unidos, las grandes universidades como Harvard empezaron a capacitar alumnos, o sea, los becaban, pero todo tenía un fin, ¿no? Evidentemente era un fin económico, porque luego los posicionaban en empresas estratégicas y con eso trataban de, digamos, encubrir lo que también en algún momento se le, digamos, denominó como responsabilidad social. Entonces es así que en el tiempo ha ido variando, digamos, lo que es la responsabilidad social.
y hasta llegar a lo que es realmente, ¿no? Porque, como les decía, muchos autores son de la idea que tienen fines filantrópicos, fines que en realidad no es lo que hoy en día se pretende, ¿no? Digamos, en el mundo, la preocupación que tenemos y que deberíamos tener todos es hacia dónde vamos, ¿no? Con el uso de los recursos naturales. Entonces, ante ese cúmulo o este conjunto de desigualdades y amenazas que el mundo se ve, que en el mundo se están dando, entonces es que se crean estas políticas de responsabilidad social. Entonces, por un lado, empieza a surgir un nuevo concepto, que es el concepto de la sostenibilidad, que supongo que también lo deben haber escuchado. El concepto de sostenibilidad es cuando se crean estrategias o se crean políticas, se debe pensar no solamente en un mediano o corto plazo, sino se debe pensar en un largo plazo, es decir, qué tanto esas estrategias o políticas van digamos, a generar un mayor o menor desarrollo en las generaciones futuras. Bajo ese, digamos, ese tamiz o esa figura es que se empezó a desarrollar un movimiento de responsabilidad social que luego, más adelante en España, ha tomado mayor vigor, ¿no? Mayor fuerza. Es así que ya en España se han ido incorporando estas estrategias, han sido incorporadas por la misma Unión Europea, ¿no? O sea, digamos, en la misma Unión Europea se estaba discutiendo de qué manera podemos hacer frente a este tipo de problemas de corte no solamente económico, social, sino también ambiental. Digamos, es una triple función que querían de alguna forma desarrollar. Y es así que en España, como lo he venido diciendo, a través digamos, no es una orden, sino de estrategias planteadas por la misma Unión Europea, es que se empezaron a desarrollar este tipo de ideas de la responsabilidad social y asimismo la responsabilidad social corporativa. La siguiente. Ya. Entonces, como lo venía diciendo, por la preocupación social por el impacto que tenían estas empresas en su entorno, dieron lugar a que se dieran ese tipo de políticas. El enfoque ha ido variando, ¿no? En España se ve desde un enfoque que era el triple bottom line, que es, como le decía antes, que tiene tres enfoques. Es el enfoque social, el enfoque económico y el enfoque ambiental. Han ido mejorándose estos enfoques y ha pasado desde este enfoque hacia el libro verde de la Comisión Europea, que se dio en el 2001, que básicamente lo que se resume en que la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, ¿no? Es decir, esta es la figura del stakeholder, ¿no? De contemplar a todos los participantes de la sociedad. Es decir, buscar un beneficio no solamente para los grupos de poder, sino que estos grupos de poder también hagan que se desarrolle la comunidad en donde se está trabajando. Y esta última definición ha sido mejorada en el 2011 por la misma también Comisión Europea y hace referencia a que la responsabilidad de las empresas deben ver el impacto que genera en la sociedad. Entonces va más allá, ¿no? Y ya con esta definición, la Comisión Europea es la que está manejando actualmente. La siguiente. En la actualidad, lo que se plantea con la responsabilidad social es que no solamente las grandes empresas, las grandes y medianas empresas también se vean involucradas por este tipo de políticas. Adicionalmente, lo que se está buscando es que estas políticas las tomen también las empresas públicas, y ahí es donde más o menos empieza la investigación que he realizado, ¿no? ¿Por qué las empresas públicas? Porque las empresas públicas deben servir de motor, o sea, de ejemplo, para que desde ahí tengan fines no solamente de difusión, sino de digamos, que las políticas que también emprendan estén sometidas a estrategias de responsabilidad social corporativa, es decir,
sea, no se puede pretender que el Estado lleve a cabo políticas de responsabilidad social corporativa si es que ellos mismos no llevan a cabo estas políticas. Entonces es así que en España, en el 2011, se dicta la Ley de Economía Sostenible, que básicamente lo que hace es impulsar y promover la responsabilidad social corporativa en las empresas públicas. Y bueno, autores como Matiz dicen que las instituciones públicas están tomando conciencia de la importancia de trabajar bajo esa perspectiva, y cada vez son más las que fomentan y ejercen la responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, en este mundo cambiante lo que se tiene que hacer es, las empresas deben tomar conciencia del impacto que generan, y por ese motivo es que la Unión Europea ha considerado conveniente y oportuno establecerlo como digamos, como un dictamen para España y para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y España, en ese sentido, a fin de cumplir con esta disposición, ha dictado una norma, o sea, al nivel de una ley, para poder cumplir con este, digamos, pedido de la Unión Europea. Ahora bien, para poder hacer el desarrollo digamos, de este marco de investigación, tenía que partir desde la responsabilidad social corporativa, con los antecedentes y cómo se encuentra en la actualidad, y por otro lado tenía que analizar la empresa pública. Entonces, la empresa pública, ¿por qué? Porque evidentemente yo no conocía el manejo ni el desempeño de la empresa pública en España. Entonces, para yo poder determinar si estaba bien llevado o cuáles eran los efectos de un buen manejo que había ahí en España, tenía que evaluar, digamos, desde la normativa hasta doctrina, libros y digamos, desde la misma universidad donde estudiaba, ¿no? Que era una universidad pública, cómo se desempeñaba. Y bueno, realmente, como les comentaba al inicio de la exposición, me llamó la atención porque, a pesar de que quizás allá se puedan quejar de la burocracia que puede existir allá, es una situación, un escenario completamente distinto al que encontramos acá en Perú, ¿no? O sea, se manejan de otra forma y es, desde mi punto de vista, muy eficiente. Sin embargo, digamos, en la vida real no es eficiente tal como se pueda mostrar. Entonces, lo que opinan algunos autores es que la empresa pública no ha sido, si bien, bueno, eso también ustedes lo deben saber, no ha sido diseñada, la empresa pública no ha sido diseñada para competir, porque en realidad la empresa pública tiene como fin último buscar el bienestar social sin pretender una rentabilidad económica. Entonces, es muy difícil llevar a cabo una distinción en función de eficiencias entre una empresa privada y una empresa pública. Pero ahí es donde yo insistía en el hecho de que consideraba de aplicar la responsabilidad social corporativa como un instrumento que pueda generar eficiencias en la empresa pública. Y es por eso que más adelante, viendo cuáles eran los fundamentos de que una empresa pública en España es ineficiente, entonces, buscando en diferentes autores, llego a Stiglitz, que, como bien dice, en realidad la privatización, es decir, una empresa privada, realmente no es que siempre sea lo mejor, no es que siempre sea la mejor solución a generar eficiencias en una empresa pública. Entonces, lo que él consideraba es que queda claro que en muchas ocasiones los problemas de la propiedad pública y los problemas de la propiedad privada pueden ser los mismos. O sea, es decir, se llega a... Lo que este autor plantea es que tanto los problemas que puedan darse en la empresa pública también se dan en la empresa privada, con lo cual no se puede sostener que la privatización puede ser una solución a un tema de eficiencia en la empresa pública. Entonces, en ese sentido yo decía, bueno, entonces la investigación da más que decir, porque en realidad
si yo estoy buscando que la empresa pública sea más eficiente y otros autores señalan de que la privatización no siempre es la mejor salida ante una ineficiencia, entonces lo que quería lograr es, digamos, llegar a definir que la responsabilidad social corporativa es un instrumento que pueda generar eficiencia en la empresa pública. Entonces, luego otros autores como Simon dicen que el sector público y privado presentan problemas de información y de incentivos, con lo cual no existía ningún argumento teórico convincente de que pueda explicar que las organizaciones privadas puedan resolver esos tipos de problemas de eficiencia, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Teorías de... Ya, entonces, cuando estuve revisando cuáles son las teorías que pueden generar eficiencias en la empresa pública, se presentaron algunas teorías que me parecieron más importantes, ¿no? Como las teorías de la información imperfecta, que ustedes la deben conocer porque están dentro de lo que es los fallos que se presentan, ¿no? Los fallos de mercado. Dentro de estos fallos de mercados, dentro de lo que es la teoría de la información imperfecta, están las teorías de la agencia. Es decir, no existe relación entre lo que el agente desea y lo que el principal también desea. El principal lo podemos denominar como el ciudadano y el agente como la empresa pública. Entonces, como no hay esa conexión, porque tanto el ciudadano como el principal no buscan sino maximizar intereses individuales, no buscan maximizar el interés que sea, digamos, del ciudadano o de la empresa pública, entonces es ahí donde hay digamos, un cortocircuito. Entonces, lo que se busca es, lo que considero yo que se debe buscar es crear un diseño que pueda ser que pueda incorporar todas las motivaciones que pueda dar lugar la empresa pública al ciudadano y viceversa. Es decir, que haya esta conexión entre el principal y el agente, para así lograr la eficiencia en la empresa pública. Entonces, lo que planteo es que hay ciertos, digamos, pautas que se deben mejorar para mejorar la eficiencia en la empresa pública. Entonces, ¿cuáles son estas eficiencias en la gestión empresarial pública? La siguiente. Entonces, ¿qué condiciona que una empresa sea eficiente o sea ineficiente? Entonces, hay diferentes objetivos. Perdón, es la siguiente. Esos son los puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay objetivos múltiples, difusos y cambiantes. Entonces, es claro, cuando una empresa privada se fija objetivos, digamos, por ejemplo, la rentabilidad, tienen un objetivo claro, a diferencia de las empresas públicas. Las empresas públicas están marcadas más por un interés, podría ser político, o un interés que en realidad no tiene mucho que ver con la rentabilidad. Entonces, los recursos productivos, que en realidad lo que deberían hacer es buscar de alguna forma maximizarlos, la empresa pública lo que hace es responde a otros tipos de incentivos que realmente no pueden ser, no son a veces lo que son de rentabilidad, que es lo que busca una empresa privada. Otro de las deficiencias es que la empresa pública, por ejemplo, tiene restricciones para establecer retribuciones variables. Es así como que, por ejemplo, acá también un empleado público tiene ciertos parámetros para las remuneraciones, con lo cual si no podrían darse incentivos en el sentido de que, por ejemplo, yo te voy a dar un bono porque tú me generas mayor valor para mi empresa. Como ya están establecidos los sueldos, entonces también esta es una deficiencia en la gestión empresarial pública. Es una barrera. Luego, otra de las deficiencias podrían ser el hecho de que una empresa pública muchas veces tiene objetivos tan distintos como imposibles de cumplir. Y eso hace imposible que se alcancen los índices de rentabilidad que normalmente una empresa persigue, ¿no? La siguiente. Otra de las deficiencias que también se pudieron recabar eran la relación de agencia difusa y mecanismos de control deficientes. En la empresa pública lo que predomina, como sabemos que son burocráticas, lo que predominan son controles administrativos, entonces los cuales van a restringir de cierta forma la autonomía con la que pueda actuar
digamos, el director o la persona que tiene que tomar las decisiones. Entonces las decisiones realmente no son autónomas, sino van a estar sesgadas, como antes lo decía, por un tema político, o realmente no buscan o no se ciñen a un tema económico, no a un tema que va a buscar o generar rentabilidad para la empresa. Otra de las deficiencias también es la amenaza de quiebra. La amenaza de quiebra también lo que hace es, por ejemplo, en una empresa privada prácticamente van a cambiar el giro del negocio y van a buscar que sean más eficientes, a diferencia de la empresa pública. En la empresa pública se sabe que como es un órgano del Estado, realmente nunca va a ser, no se ha visto que una empresa pública sea que se vaya a quiebra. En realidad siempre se busca de alguna forma salvar o se privatiza, pero de alguna forma nunca quiebra. Entonces eso también es una diferencia entre la propiedad pública y la propiedad privada. Y por último, es la teoría de la elección pública, ¿no? Y lo que pasa normalmente acá en Perú, ¿no? El problema de la elección pública es que muchos de los directivos, como se ciñen por temas políticos, buscan solamente cumplir objetivos a corto y mediano plazo, y no a un largo plazo, y entonces pasan digamos, de dirección en dirección y no se llegan a cumplir los objetivos que realmente se requieren para poder desarrollar, digamos, por ejemplo, si se busca la responsabilidad social en un determinado sector, que puede ser como lo que está hoy en boga acá en el Perú, que es el sector, digamos, minero y petrolero. Entonces, como no hay una pauta que sea de largo plazo, entonces en realidad se buscan por ahí ayudar o darles algunas ayudas, pero no es un programa que sea a largo plazo, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Luego, como otro de los puntos, es la relación que existe entre la responsabilidad social corporativa y la empresa pública. Entonces, acá lo que yo traté es de alguna forma darles un nexo, ¿no? a estas dos figuras, que por un lado era la empresa pública y por otro lado era la responsabilidad social corporativa. Entonces, la conexión que hay allá en España es que desde la administración pública ya puede concebirse una doble perspectiva. Allá lo que han tratado de hacer es la perspectiva de la responsabilidad social empresarial y por otro lado la perspectiva de la responsabilidad social de las administraciones. Y algunos autores van más allá todavía, ¿no? Dicen que esta no debe ser una doble perspectiva, sino que las empresas públicas o las administraciones públicas deben decidir qué papel van a asumir en la promoción y desarrollo de la responsabilidad social. Y eso es lo que me parece de mayor importancia, ¿no? Que realmente tampoco es que se haya desarrollado mucho en España, mucho menos acá en Perú. Entonces yo creo que estos tipos este rol que debe cumplir las administraciones públicas es lo que considero lo más importante. Que es la siguiente, por favor. Hay 4 roles que estos autores consideran importantes que debe seguir a cabo la administración pública. Por un lado es el rol regulador, por otro lado el rol promotor, sensibilizador de la opinión pública y líder del proceso de sensibilización. En el caso del rol regulador, ya como lo había nombrado antes, se han ido dando de alguna forma normas o se han ido regulando algunos comportamientos que en un principio eran comportamientos, digamos, filantrópicos o de ayuda a los sectores, y ya más adelante se han plasmado ya en normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Libro Verde, que es uno de los primeros que se dio en la Comisión Europea, desde el Código Unificado de Buen Gobierno, luego la Ley de Transparencia, Ley de Igualdad de Oportunidades y de Acceso a Personas con Discapacidad, y más adelante, como lo dije, es la Ley de Economía Sostenible, que ya, digamos, es el marco que engloba todas esas regulaciones, ¿no? Y entre otras normas, porque hay otras normas que son para, digamos, hacer un símil con las municipalidades, que son los ayuntamientos allá en España, que también tienen unas normas específicas que desarrollan también este tema de responsabilidad social corporativa. Otro de los temas también importantes es el rol promotor, ¿no? También existe el foro, que es el Foro de Expertos de Responsabilidad Social Empresarial,
considera que desde los poderes públicos se debe impulsar estas acciones necesarias para promocionar la responsabilidad social corporativa como un elemento más de desarrollo sostenible. Luego, otro de los roles importantes que también se deben cumplir es el rol de sensibilizador de la opinión pública. Entonces, la responsabilidad social corporativa no solamente debe implementarse, sino también a su vez debe ser promovida a través de los medios de comunicación, a través de la misma población. Deben crear opinión pública, o sea, deben ser las mismas personas que digan, que creen conciencia, que estas mismas personas sepan que lo que se les está dando es parte de un programa de responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que en muchos de los casos, por ejemplo en el caso minero, se hacen mejoras, por ejemplo, de las comunidades a través de agua, luz, pero como ellos no saben realmente el valor que eso genera, entonces realmente no les dan la importancia y no consideran, o sea, no tienen en cuenta este rol, que es el rol sensibilizador. Si lo tuvieran en cuenta, entonces quizás de alguna forma podrían ser mejores captados todos estos beneficios que les dan a la comunidad. Por otro lado, también debe ser líder del proceso de sensibilización. O sea, las administraciones públicas, como lo decía al comienzo de la charla, deben ser ejemplo de que lleven a cabo este tipo de políticas, estrategias, para que desde internamente, o sea, yo no puedo pretender que las empresas privadas lleven a cabo políticas de responsabilidad social corporativa si desde la empresa pública no llevamos a cabo la responsabilidad social corporativa. Entonces, lo que se pretende es que desde la misma empresa pública se lleven a cabo este tipo de actividades que son estrategias, planes, programas a largo plazo. Y como último punto son las consideraciones finales. Las consideraciones finales que yo he tenido, que bueno, que es un resumen del proyecto, de la investigación que llevé a cabo, es: yo considero que para que esta herramienta que es la responsabilidad social se considere como un instrumento de gestión eficiente para las empresas públicas, es como lo decía anteriormente, es que se deben diseñar modelos de evaluación de la responsabilidad social, ¿no? Con todos estos roles que deben de cumplir en la administración pública, se deben crear unas formas de evaluación, no tal como actualmente están manejados, sino que sean mejorados progresivamente, que sean más completos y más detallados. Aspectos que puedan servir como indicadores, indicadores no solamente como métodos de valoración económica, ¿no? Que se pueda cotizar una empresa en bolsa, no solamente a ese punto, sino que sean indicadores que puedan indicar, por ejemplo, valga la redundancia, que puedan indicar si hay una mejora en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental. Entonces, yo creo que debería diseñarse modelos de evaluación, por un lado. Luego, por otro lado, la responsabilidad social debe ser entendida como una estrategia, como lo venía diciendo anteriormente, a largo plazo. Debe minimizar los riesgos que existen con la incertidumbre. ¿Y la incertidumbre por qué? Porque, como lo comenté en un principio, los fallos que se dan en la empresa pública, que son los fallos de información, deben de ser reducidos al mínimo, ¿no? Y esto se puede lograr a través de una política de responsabilidad social que lleve a cabo promoción de las actividades que se está haciendo y también de la transparencia. Si hay transparencia y si el ciudadano sabe cuáles son las actividades o las mejoras que se hacen desde el punto de vista de responsabilidad social corporativo, entonces es más fácil que esa estrategia tenga éxito, ¿no? A largo plazo. Luego, otro de los puntos que también considero importantes y que, bueno, en España ya se están incorporando a través de la Ley de Economía Sostenible de 2011, es que se deben de crear a través de diseño de normas e instituciones también jurídicas que induzcan a las personas a comportarse de una determinada manera. Ese comportamiento debe tener un impacto en el bienestar global. Ahora, normalmente es un bienestar que se conoce como un bienestar de una eficiencia económica, pero lo que yo creo es que se debe ir más allá, ¿no? Tal como lo dice el tema de la sostenibilidad, que busca tres aspectos, ¿no? El aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Y eso deben estar enfocados en la equidad.
y la equidad debe verse desde dos puntos de vista. La siguiente. Dos puntos de vista que son la equidad intrageneracional y la equidad intergeneracional. Es decir, muchas de las disposiciones que se dan no se toman en cuenta la frontera del espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones y actuaciones sobre los recursos naturales no solamente trascienden, o sea, no solamente van a dar, va a tener un impacto en mi comunidad, en mi provincia, en mi país, sino que esas van a trascender las fronteras y podrían involucrar derechos de propiedad de otros países, de otras provincias. Entonces, por un lado, las decisiones que se tomen deben ser socialmente responsables en función de esta equidad. Y la otra equidad es la equidad intergeneracional, es decir, se debe tener en cuenta la frontera del tiempo. Y eso tiene que ver con lo que decía al inicio de la exposición, ¿no? Que el mundo debe sentirse preocupado por las decisiones que toman hoy, porque realmente estas decisiones van a repercutir en las generaciones del mañana, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la responsabilidad social como, digamos, como un instrumento que pueda generar eficiencia en la empresa pública, yo creo que debe tomarse en cuenta como una medida una mejora, ¿no? Que como todo el mundo ya sabe, el impacto global se podría mejorar si tenemos en cuenta estas dos equidades, ¿no? Que son las equidades intrageneracional y la intergeneracional, que tiene en cuenta no solamente la frontera, sino también tiene en cuenta el tiempo, que es lo que realmente va a afectar el futuro del mañana, ¿no? Bueno, y esto sería todo. Gracias. Bien, invitamos a nuestros colegas para que puedan hacer sus preguntas en relación al tema que ha sido muy interesante, muy ilustrativo, académico. Por favor, hagan sus preguntas, consultas, opiniones al respecto. Se pueden levantar la mano para hacer llegar el micrófono. Buenas noches. Estaba esperando que lo hagan primero los economistas. Yo no soy economista, soy abogado, pero el tema me interesa. En el tema de la responsabilidad social empresarial, asistí a una exposición justamente con el economista Mendoza Gallo, que hizo una exposición amplia sobre el tema de la responsabilidad social empresarial, cubriendo él en su exposición contenidos muy amplios en el tema del desarrollo de la responsabilidad social empresarial, que comprendía aspectos sociales, económicos, demográficos, recursos naturales, etc. Ahora he escuchado la exposición suya y yo siempre tengo una preocupación con el tema de la responsabilidad social empresarial, porque se lo enfocan no ya como una, lo he escuchado y lo he leído también en algunas otras exposiciones, como un tema de filantropía, sino como un tema de gestión. Eso me hace pensar que cuando era un tema de filantropía era absolutamente desinteresado y se quería ayudar, alguien quería ayudar. Cuando es un tema de gestión es, no lo hago por ayudarte, también gano con hacerlo porque estoy haciendo una gestión que va a significar, por ejemplo, optimizar algún recurso, que no signifique reducir costos laborales, para poder yo beneficiar a la sociedad. La preocupación está con el tema de que la responsabilidad social empresarial, al menos en el marco legal peruano, es voluntario. Está en el marco de lo voluntario. Y al estar en el marco de lo voluntario, no está en el marco de lo jurídico, porque lo jurídico es obligatorio. Es decir, si yo tengo un estudio de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental me incluye un componente que se llama responsabilidad comunal, por decir eso, social, ¿no? Entonces, responsabilidad de relaciones comunitarias, le llaman,
En ese caso, la fiscalización del Estado va a ir a ver si está cumpliendo o no tal cual los puntos en los que se ha comprometido, ¿verdad? Y si no lo cumple, pues multa le va a caer. Por lo tanto, en ese caso se trata de una responsabilidad jurídica, no voluntaria. Entonces, el tema de la responsabilidad social empresarial, al ser voluntario, parece que está cayendo más en el ámbito de lo moral. Es decir, es una nueva ética empresarial, el tema de incluir los aspectos de la responsabilidad social empresarial, y se está difundiendo mucho esto porque hay sendas diplomados en este tema. Hace un tiempo hubo acá uno y bueno, se han hecho ese tipo de enfoques. Entonces, cuando en las conclusiones se dice, por ejemplo, hay varias inquietudes, pero yo siempre empiezo por romper el hierro, a ver si se van a animar a preguntar a otras personas. Cuando dice, por ejemplo, normas e instituciones, como puso en el punto final, que deben inducir a la responsabilidad social, al ser normas e instituciones ya jurídicas, las estoy convirtiendo en obligatorias. Y al estar convirtiéndolas en obligatorias, prácticamente le estoy robando el espacio de la responsabilidad social del Estado, porque hay algo que no se puede privatizar, que es las funciones que el Estado tiene respecto de la sociedad. No puedo yo trasladarle todo a la empresa, ¿no? Cuando algo es voluntario, yo inclusive puedo premiarlo, como existe en la premiación anual en la Sociedad Nacional de Minería al que tiene el mejor proyecto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Pero cuando es obligatorio, yo no tengo por qué premiar a nadie por cumplir la ley. Esa era un poco la distinción que hacía entre el tema jurídico, el tema moral, respecto a cuánto se puede esperar de la responsabilidad social empresarial como una iniciativa de una nueva ética empresarial o como una alternativa que podría alguien entender que se está reemplazando al Estado mismo en lo que debe hacer el Estado cuando, por ejemplo, voy a cerrar con esto, abro una gran mina que se llame Las Bambas, en un sitio que no registra ahorita ningún gramo de oro producido, por lo menos no lo formado, en el mapa no está, de cobre, perdón. Pero cuando produce, va a producir para la empresa que era su dueña, el Estrata, porque ya lo vendió, pero si hubiese sido Estrata, él duplicaba su producción mundial con el Perú. Ok, eso significaba que la empresa era tan grande y tan importante que el impacto que iba a producir en lo social y lo ambiental iba a ser tan considerable que realmente no podía trasladarse solo a la empresa privada que se haga cargo de todos los impactos que va a producir, porque el Estado no podía prescindir de que alguien está afectando la vida al punto que el alcalde de ese pueblito ya no va a poder gobernar todos los cambios que van a producir. A eso más o menos la reflexión, no sé si... Gracias. Sí, completamente de acuerdo. En el caso de la investigación, evidentemente, concuerdo con su opinión. Una de las características más importantes de la responsabilidad social es el tema voluntario, ¿no? La voluntariedad. Pero a raíz de la dación de esta ley de economía sostenible del 2011 es donde se da un giro a esta voluntariedad y solamente hay una obligatoriedad para determinadas empresas públicas. Es por eso que mi investigación la planteé en empresas públicas, pero para el tema del empresariado privado sigue siendo el tema voluntario. Por otro lado, el hecho de digamos, como lo que usted dijo, ¿no? Querer trasladar la responsabilidad al Estado, sí, esa es otra de las opiniones que tienen algunos autores, que realmente esa es una actividad del Estado. Pero lo que se quiere no es trasladar, o por lo menos lo que yo entiendo y otros autores también lo fundamentan, es que no se quiere trasladar esta responsabilidad del Estado, sino lo que se quiere es que la misma empresa privada tome conciencia de sus beneficios, no solamente económicos, sino de los beneficios y las repercusiones que deben ser responsables, ¿no? La responsabilidad del concepto, o sea, la etimología de la palabra es hacia donde se quiere llegar, ¿no?
si bien en algún momento fue pasando por diferentes épocas de filantropía y hasta lo que se ha llegado actualmente, lo que se quiere no es trasladar la responsabilidad, sino que sean conscientes responsablemente de las actividades que realizan. Es la única forma en que las comunidades y las provincias y los países van a salir adelante, ¿no? Es por eso, o sea, es así como algunas personas, tal como usted lo dijo, ¿no? Es que se quiere trasladar, y no realmente no es que se quiera trasladar, sino lo que se pretende es que estas empresas sean, digamos, social, económico y ambientalmente responsables. Y lo otro es que como no se las puede obligar, entonces lo que crearon en España es, ok, yo no obligo a la empresa privada, pero sí obligo a la empresa pública. Y en verdad lo que se quiere hacer es un tema de ejemplo, y que no se ha podido medir porque a la fecha esta norma ha sido dada en el 2011 y los resultados recién estarían para el 2012. Entonces no se ha podido, digamos, recabar información respecto del resultado de esta obligatoriedad. Pero por lo que he leído y sobre un desarrollo de un trabajo de investigación sobre el estado de la empresa pública en España, es que la mayoría de las empresas se habían acogido, o sea, habían tomado a bien, o por lo menos se habían acogido a esta disposición legal, ¿no? Es básicamente lo que les puedo informar. Sí, gracias. No sé si... Así. Buenas noches, mi nombre es Fernando González, trabajo para el Estado también. Y algo que me llamó la atención, quiero hacer una consulta respecto a las estrategias de largo plazo que menciona en sus conclusiones. Si bien es cierto, los periodos de gobierno son de 5 años, un ministro puede estar en su cartera 2 años, 1 año, un director de planeamiento puede estar en su cargo 1 año. Entonces, como usted menciona, no se puede planificar a largo plazo. ¿Qué medidas o qué avances, qué logros puede mencionar al respecto en las empresas corporativas españolas, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas noches. Como lo había comentado anteriormente, había un estudio denominado El Estado de la Empresa Pública en España. Haciendo un símil, lo que pude revisar, o sea, de los resultados de estas encuestas que se hacían dentro de esta investigación que hizo esta empresa, es que muchas de las deficiencias iban acorde con el problema, digamos, de la información asimétrica, el problema de agencia, que según los estudiosos de este tema, del problema de agencia, es que se pueden subsanar ese tipo de problemas con diseños, con un establecimiento de diseños estratégicos que sean de largo plazo, obviamente, y que también tengan incentivos. O sea, esos, digamos que son las dos únicas maneras de poder salvar estas deficiencias que hay. Lamentablemente, digamos, estas deficiencias son más fuertes, ¿no? Porque son manejadas políticamente, como lo que usted decía. Si bien la cartera de diferentes ministerios no tienen planes a largo plazo, es porque realmente no buscan maximizar el bienestar social, el bienestar general, sino lo que buscan es beneficiar diferentes grupos de poder, lamentablemente, y no buscan generar un beneficio, digamos, en la comunidad. O sea, lo que ocurre es que buscan generar beneficios personales, ¿no? Si bien son beneficios que pueden estar de alguna forma encubiertos o disfrazados de digamos, beneficios para la comunidad, pero no buscan beneficios a largo plazo, y ese es el problema, no solamente que ocurre acá, sino también en España. Entonces, el resultado de esa investigación es lo que yo te digo, ¿no? Que los objetivos eran múltiples, difusos y cambiantes en el tiempo. Entonces, lo que plantea el autor es, para este tipo de problemas, que son problemas de agencia, problemas de incentivos, es plantear un diseño de estrategias a largo plazo y de incentivos. En la práctica no sé, como le decía actualmente, no sé cuál vaya a ser el resultado, porque realmente recién se está trabajando en este año. Los resultados deberían salir en este año, ¿no? 2013. Muy interesante su exposición.
quería preguntarle en relación a... Sí, buenas noches. Quería preguntarle en relación a... Usted ha mencionado en las consideraciones finales, se ha referido a modelos de evaluación, ¿no? Mi pregunta es más o menos dirigida al sector privado, no tanto a las empresas del sector público, ¿no? Quería saber, acá hay ciertas premiaciones que se dan a algunas empresas privadas por el hecho de tener una eficaz responsabilidad social corporativa. No sé si usted ha tenido oportunidad de analizar o ver ese tipo de premios que se dan a empresas de responsabilidad social corporativa, si tienen un buen manejo en cuanto a la premiación, digamos, ¿no? A eso me refiero yo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, al mencionar el modelo de evaluación, no sé en qué sentido podría ser una evaluación de una empresa privada, ¿no? O sea, en el tema de responsabilidad social corporativa. Bien, buenas noches. O sea, lo que pasa es que cuando yo decía el tema de evaluación es porque ya actualmente en España se manejan ya algunos formatos de evaluación, ¿no? A través del GRI, que son formatos de evaluación que van a ser evaluados para estas empresas que voluntariamente se someten a trabajar bajo la responsabilidad social corporativa. Porque en el ámbito privado aún es un tema voluntario, no es obligatorio. Entonces, al no ser obligatorio, siempre y cuando yo no me haya voluntariamente acogido a trabajar bajo un esquema de responsabilidad social corporativa, no podría ser evaluado. Ahora, si yo me acojo, realmente sí podría ser evaluado, pero bajo ciertos estándares, ¿no? Que inclusive son estándares de calidad a nivel de la ISO. Ahora, que hayan premiaciones yo considero bien, porque de alguna forma se están generando incentivos para que estas empresas, normalmente lo que pasa en el sector privado es que las empresas son mejor o, digamos, más o menos valoradas, pero a nivel de la cotización en bolsa. Entonces, es por eso que normalmente estas empresas se acogen, las empresas privadas, al hecho de trabajar con políticas o estrategias de responsabilidad social corporativa. O sea, de alguna forma buscan ser mejor valoradas, ¿no? Es un bien intangible actualmente. ¿Alguna otra consulta, colegas? Buenas noches. Con respecto a normar esto de la responsabilidad social, usted mencionó de que es un tema más filantrópico y por otro lado voluntario que normativo. Acá en el país, aquí en Perú al menos, todo funciona en base a normatividad. Si no está normado, no es obligatorio. Por tanto, las empresas y las personas no están obligadas a cumplirlas. Y hay muchos casos para mencionar. Por otro lado, usted menciona que el Estado no puede dar políticas de responsabilidad social si ellas no aplican antes, ¿no? Antes de. Pero aquí en el Perú todo funciona en base a normatividad. Todo está normado, la función pública, los temas de impacto ambiental que tienen que cumplir las empresas privadas, pero en teoría todo está escrito, pero en la práctica muchas cosas no se cumplen. ¿Cómo es que en España y en Europa se cumplen las leyes, las normatividades, las conductas de personas? Sí, buenas noches. Bueno, en realidad es un tema cultural, ¿no? Realmente España no es que sea un país ejemplo dentro de Europa, ¿no? Digamos Alemania, Inglaterra, o sea, tienen otros estándares y ellos realmente dentro de Europa son muy bien vistos en ese aspecto, ¿no? Que quizás usted dice, si en Perú no hay ley, no hay cumplimiento, si no hay una norma escrita, nadie lo cumple. Y realmente en el tema de responsabilidad social corporativa
no se puede obligar porque realmente es una de las características más importantes es la voluntariedad. Lo que ha cambiado radicalmente a partir del 2011 con esta norma que expuse, que es la Ley de Economía Sostenible en España, es básicamente ha cambiado esta figura de la voluntariedad a obligatoriedad respecto de las empresas públicas. Entonces es más o menos lo que se ha discutido en función de que, si bien debería haber siempre seguirse bajo el rumbo de lo voluntario, es porque se ha convertido en obligatorio, ¿no? Algunos opinan de que está bien, otros opinan de que está mal. Son opiniones que pueden ser en cualquiera de las dos posiciones, pueden ser fundamentadas, pero lo que yo sí creo y estoy de acuerdo es que se haya incorporado en la Ley de Economía Sostenible en España porque si se quiere promover y se quiere llevar a cabo estos tipos de estrategias, debe ser que el ejemplo lo deben dar internamente, ¿no? Deben promoverse desde adentro, desde las empresas públicas. Entonces luego ya le puede exigir a la empresa privada o fomentar o promover que estas acciones también las lleven a cabo las empresas privadas. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de una estrategia a largo plazo que podrían llevar a cabo las empresas privadas, porque las empresas públicas están cumpliéndolo, y si el resultado es positivo, que como le digo, no hay resultados a la fecha porque recién la norma está en vigencia a partir del 2011 y los resultados salen en el 2012, no han salido todavía. Entonces no le podría decir cuáles han sido los resultados de que esto sea obligatorio. Pero desde mi punto de vista yo creo que sí es importante como un ejemplo, ¿no? Para que la empresa privada se acoja también y sea mejor valorada. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Le agradecemos a Viviana Castelares por haber compartido interesante investigación que nos ha invitado a la reflexión el día de hoy en relación al tema de responsabilidad social, que es un tema que cada vez está tomando importancia en nuestro medio. Y también agradecemos a la colaboración de nuestro colega Óscar Mendoza Gallo, presidente del Comité de Responsabilidad Social. Y estamos notificados que nuestra expositora tiene que salir de viaje, así que le disculpamos por los minutos que nos hemos excedido con ella, pero a ustedes les invitamos para que se queden con nosotros todavía, porque hemos prometido a través del colega Valdemar Chávez hacer una presentación de nuestro portal institucional, y a los colegas que han venido por sus diplomas también. Así que nosotros, en nombre del Colegio de Economistas de Lima, Viviana, te hacemos entrega de este reconocimiento. Muchas gracias también.